vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Está dejando claro el apóstol Pablo con estos consejos cómo debemos nosotros mirar la relación como ciudadanos, cómo ser ciudadanos y además ser cristianos. Cómo mirar el evangelio desde, o mejor dicho, cómo mirar la vida civil desde el evangelio. Y cómo vivir la vida civil con los fundamentos y los cimientos del evangelio. Dios nos está dejando claro eso. Les voy a hablar de un señor que en el año 1802, Sir Thomas Jefferson, que es uno de los fundadores de Estados Unidos, uno de los fundadores. Él expresó y dijo: hay un muro de separación entre la iglesia y el Estado, un muro de separación. ¿Por qué dijo eso este caballero? Ya vamos a ver. Esta declaración ha sido utilizada repetidamente para argumentar que los cristianos deben abstenerse, póngame atención, que los cristianos deben abstenerse de influir en las leyes y en la política de la nación. Se sostiene que el Estado debe ser completamente laico y no considerar las opiniones cristianas. Yo no sé qué piensa usted de eso, pero es importante que hoy día reciba el consejo. Mire, a lo mejor usted tiene un punto de vista de eso y es respetable. Yo no le voy a obligar a que cambie su punto de vista, porque eso lo hace el Señor. Pero yo le voy a enseñar a través de la palabra cuál es el punto de vista correcto. Entonces a veces yo le recomiendo que usted sea una hoja en blanco, que haga un borrón ahí, borrón y cuenta nueva, y escuche lo que Dios le va a hablar. Porque este señor Jefferson dijo estas palabras en respuesta de una carta de la Asociación Bautista que expresaba su preocupación de que una denominación cristiana pudiera ser proclamada como la religión oficial en Estados Unidos. Pastor, no le entendí mucho, se lo voy a parafrasear. Pensemos que la iglesia JBH, ¿cierto?, de Santiago, la iglesia metodista pentecostal de Santiago, que es una de todas las... Mire, nosotros somos 4.000, 4.004, 4.005, algo así, la persona jurídica. Y la tenemos hace varios años ya. Imagínense en cuántas personas jurídicas van. Cuando nosotros recibimos la persona jurídica, ya habían 4.000 congregaciones distintas. Entonces, se estaba diciendo en Estados Unidos, esta iglesia, esta denominación es la más importante, así que esa es la iglesia oficial en Estados Unidos. Y Jefferson estaba diciendo, no corresponde hacer eso porque hay una división que se va a producir entre nosotros los cristianos si uno de ellos se hace oficial. Porque todos nosotros componemos la iglesia evangélica. Igual que en Chile. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, somos sectarios. Y yo no me creo líder de una secta, yo me creo un pastor evangélico. Perdón, ese es mi título. Ministro de culto. Jefferson en su respuesta consideraba con soberana referencia que el Congreso no debía definir ninguna ley con respecto a una religión para prohibir la práctica del resto de las religiones, porque esa era la idea. Esta es la que corresponde y todos tienen que ser igual que ellos, como la Iglesia Católica. Pero Dios nos ha dado un formato distinto. Amén. Amén. Es Dios. No, es que la división, es que los hombres, y salen ideas y alguien dice, no, es que esto lo hace Dios porque, amado, no hay una explicación. Somos montones de congregaciones, somos distintos, somos nomás. Pero Dios nos ve como uno solo. Por eso cuando el Estado ve eso y dice, aquí en Chile dice, no, ustedes hablan bonito, creen en Dios, son devotos, pero están todos divididos. Así nos dicen los políticos, por ejemplo. Deberían uno de ustedes ser el que la lleve, pero no se puede.
No se puede. Tenemos que entender que este muro de separación, cuando Thomas Jefferson lo dice como una protección para la iglesia. Hay una división. Entonces mucha gente se toma de esta declaración para decir, la iglesia y el Estado no tienen nada que ver. Por ejemplo, bueno, de ahí le voy a dar el ejemplo, pero este señor Jefferson fue influenciado por una declaración mucho anterior, de 1644, donde el fundador de la primera iglesia bautista en Estados Unidos, el primero, él se llamaba Roger Williams y dijo, hay un muro de separación entre el jardín de la iglesia y el desierto del mundo. Pero es un tema teológico. Hay un muro de separación entre la iglesia, que es un jardín, y el mundo, que es un desierto. Es cierto, es verdad eso. Y los que han estado fuera del evangelio saben que es así. El mundo y la vida sin Dios está seca. El mundo y la vida de Dios está sin gracia. La generación nueva que está viviendo este invierno que nos ha tocado vivir, déjeme decirle que así era un invierno cuando yo era chico, y mucho peor, de verdad. Y estos 300 milímetros que casi ya tenemos, llegábamos a 500 y adelantaba las vacaciones de invierno, y era una lata porque no podía salir a jugar. Y todos mirando, los amigos mirando por la ventana, porque el único juego que había ese tiempo, no había internet, no había play, nada. Salir a jugar a la pelota, a la calle. 2 piedras y todos corriendo detrás de una pelota. No se podía, los papás no te dejaban, estaba lloviendo, te ibas a enfermar. Y lo que estamos viviendo ahora era normal. Y esta humedad, esta tierra húmeda, este quilpué verde que está viendo ahora y que lo va a ver en primavera maravilloso, para mí era normal. Todo era verde, grandes árboles. Ahora, una vida sin Cristo es una vida seca. No hay verde, no hay árboles, no se está. Y la persona cree que sí, pero cuando entras a Cristo dice, uy, mi vida, ¿qué? Entonces usted, la generación que se ha acostumbrado a ver todo esto, quiero decirle que antes no era así, esto era verdecito y ahora lo voy a comenzar a ver. Aquí a la salida, yendo a Casablanca, el Gran Tranque, el Orozco era gigante, venía gente de todas partes a pescar, a andar en bote. Era gigante, profundo, y venía gente de todos lados. Bueno, algún día se recuperará, no sé, pero era un vergel. La vida en Cristo es un jardín, es un vergel, y la vida en el mundo es un desierto. Entonces, nosotros tenemos que tocar este punto importante. ¿Hay separación entre la iglesia y el Estado? ¿Hay separación? Por ejemplo, mucha gente toma el concepto de la moneda. Cuando a Jesús dice, paga impuestos. Y el Señor dice, tengo que pagar impuestos. ¿El Señor sabía que se iba a escribir Romanos 13? No. Él sabía que tenía que hacer la voluntad de los hombres. No estaba escrita la Biblia, pero él sabía que tenía que pagar impuestos y le dice a Pedro, anda a pescar, y saca un pescado y adentro está, está la moneda. Y una moneda valiosa, pues no era una moneda, era una moneda de 100 lucas. Y llegó ahí con la moneda valiosa, se la entregaron al Señor y le dice, ¿qué ves aquí? La cara de César. Dice, dad a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces mucha gente define ese momento como una separación total entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, la Biblia habla de una colaboración. Ahora, en el contexto judío era mucho más marcado porque la vida religiosa con el Estado eran uno. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que tanto la iglesia como el Estado, diga así con los deditos, la iglesia como el Estado fueron creados por Dios. Y cada uno cumple autoridades y funciones. Cada uno tiene que hacer su pega. Es súper importante esto. La separación implica que el Estado no debe controlar las iglesias y que las iglesias tampoco deben controlar el Estado. Cada uno hace su pega.
Nosotros no estamos llamados, no, es que la iglesia tiene que sacar la voz, es que no estamos para eso. Tampoco tiene que venir el Estado y decirnos qué hacer. No corresponde. Decir cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos, no corresponde. Y lo que corresponde es que ambas instituciones colaboren mutuamente. Y cada uno cumplan sus roles. En Romanos 13, Pablo establece que el gobierno civil es una idea de Dios y no del hombre. En los versículos 1 y 2, Pablo dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las autoridades que existen solo las ha constituido Dios. Todas las autoridades. Pero a mí no me gustan los carabineros. No me diga nada, pastor. Me pasan parte. No me gustan. Bueno, son las autoridades que Dios ha puesto. Si le gusta a Dios, le gusta el carabinero. Pero no me ponga así, pastor. Pero es que es la Escritura. Resistir a la autoridad es resistirse al ordenado por Dios. En el versículo 4, Pablo menciona que los gobernantes son ministros de Dios para bien. Y aunque muchos de ellos no lo reconocen, ellos deberían ser ministros de Dios para bien. Miren, nosotros como iglesia muchas veces, y le voy a hablar de la posición teológica, muchas veces queremos que las leyes se hagan con un concepto valórico. Pero las leyes no se pueden hacer así porque se tienen que hacer para todas las personas. Por eso es complicado que una persona que sea religioso, que sea un ministro de Dios, como por ejemplo yo, vaya y se dedique ahora y deje la enseñanza del Evangelio para dedicarse al tema de las leyes. Es delicado. No podemos nosotros estar en una mesa e imponer nuestro punto de vista. Es que la Biblia dice, es que el gobierno tiene que mirar a todo tipo de gente, de todas religiones, de toda forma de pensar. Pero nosotros hemos sido criados tan cuadrados que no entendemos eso. Pero Pablo nos está diciendo, claro, esto es una colaboración. Nosotros no imponemos nada y ellos no nos pueden imponer tampoco a nosotros. Hay funciones del gobierno y hay normas divinas. Diga conmigo, funciones del gobierno y normas divinas. Normas que Dios da. Pablo establece que las funciones del gobierno están enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios. El gobierno debe castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace lo bueno. ¿Por qué yo podría decir que las leyes están enmarcadas en la voluntad de Dios? Porque cada condena o cada persona que es condenada ha cometido un pecado. Bueno, pero es que no se juzga porque cometió un pecado, pero en el fondo ha cometido un pecado. Una persona que robó es un pecado, ¿cierto? Una persona que, como vemos ahora, como un chileno que estaba condenado por violencia intrafamiliar, va, se empareja con una mujer en Argentina y la mata. Eso es condenado, pero también es un tremendo pecado, no matarás. Por eso tenemos que entender Romanos 12:2 que dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Le pido en el segundo piso que no metan más bulla, por favor. La conciencia y la ley moral. Pablo argumenta que todos los seres humanos, incluyendo los no creyentes, tienen una conciencia moral implantada por Dios. Cada persona adentro tiene una conciencia moral y sabe lo que es malo. Sabe lo que es malo. En Romanos 2, 14 y 15, Pablo dice que los paganos que no tienen ley cumplen por instinto lo que Dios ha dictado en la ley, mostrando que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Uno sabe internamente lo que es malo y lo que es bueno, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Esto será, pero hay algo dentro.
A veces no tenemos gran discernimiento, somos pequeños, pero nos damos cuenta lo que es malo y es bueno. La conciencia permite a los gobiernos legislar sobre lo bueno y lo malo, aunque no de manera perfecta, eso es claro. Porque sería ideal que fuera gobernado con los principios de la palabra, pero no puede gobernarse con los principios de la palabra porque hay todo tipo de gente. Y esa mente abierta de los cristianos es la que muestra Pablo en este caso. El gobierno y la provisión es una gracia común. El gobierno y la provisión de Dios es una gracia, es algo que Dios da y es común para todos. No es solo para la iglesia, no es solo para las personas que tienen un compromiso con Dios. Es para todo el mundo. Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿cierto? ¿Sabía eso? Cuando el día está nublado, está para todos. Para los gays, para los abortistas, para los pedófilos. Y cuando está soleado, está para todos. Para los cristianos también. Para los ministros de Dios, para los que adoran, para todo el mundo. Es una gracia común. El gobierno es una provisión que Dios da a nosotros. Dios nos da el beneficio a la sociedad humana a través de su gracia maravillosa que Él ha derramado sobre toda la humanidad independientemente de su fe. Pero pastor, ¿cómo Dios podría amar a un satanista? ¿Sabe que la mayoría de los satanistas se terminan convirtiendo al Señor? El Antón Lavey, el que hizo la Biblia negra, terminó predicando de Cristo. Ahora uno que ha estado saliendo en internet, uno está flaco, ¿cómo se llama? Uno muy conocido. Ya me voy a acordar. Bueno, y esa gente, ¿por qué terminó convertido? Porque Dios estuvo estirando su manito de gracia permanente sobre esas personas. Siempre. Nunca el Señor ha frenado su amor. Pero es que ellos adoran al diablo, son los enemigos en vivo. Pero Dios es mayor que eso. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Denle un aplauso al Rey si se lo va a dar. Así tomo cafecito. Pablo afirma que los gobernantes no son motivo de temor. ¿Para quién? Para las personas que tienen buena conducta. Los gobernantes son motivo de temor para aquel que hace lo malo. Y eso es importante que usted lo sepa. La autoridad es tu amiga. ¿Sabe cómo se llamaban los carabineros cuando chicos? No existía el patito. Un amigo en su camino. Ahora dicen, no, un enemigo de verde. Me va a pasar un parte. Gracias, te pasaste. Te pasaste. Un aplauso para nuestro pianista, por favor. Mire, la función del gobierno es mantener el orden público, castigando lo malo y recompensando lo bueno. Y dejemos claro que el gobierno no puede transformar a un ser humano, eso téngalo claro. El gobierno nunca va a poder transformar a una persona y eso le corresponde a Dios. Mire, la gente lo sabe, aquí en Chile lo saben. ¿Sabe que usted conversa con las autoridades que están en el tema de la justicia y todo eso y dicen, la única solución, la única que hemos visto real, el único cambio han sido con los evangélicos? En el módulo no sé cuánto, con los evangélicos. En el módulo 8 creo en Santiago. Ahí hay posibilidad de cambio, pero no hay otra opción. Solo el Espíritu Santo, a través de la predicación del evangelio de usted, puede transformar a las personas. Los cristianos no deben esperar que el gobierno cumpla las funciones que solo le corresponden a Dios. Nosotros tenemos que abrir la boca, porque el Señor se mueve a través tuyo. Dios vive dentro tuyo. Mire, te voy a tocar un segundo punto, la relación de la iglesia con el Estado
y lo vamos a tocar primeramente, el punto de la función moral del gobierno. La función moral. Las funciones del gobierno están enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios. El gobierno debe castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace lo bueno. ¿Qué dice Romanos 13? Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? ¿Deseas pasar ahí, cierto, manejando tranquilo y que no tengas ni un problema? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Ya, pastor, ahí se puso pesado. Ahora esa autoridad que me está hablando, común y corriente, es un ministro de Dios para mí, un servidor de Dios. Eso está diciendo, se le estoy leyendo Romanos. Es un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, vengador que castiga al que practica lo malo. Eso dice la Escritura. Pablo comienza reconociendo que toda autoridad proviene de Dios. Si hay una autoridad aquí en la tierra, proviene de Dios. A veces nosotros nos encontramos con alguien que anda ahí con una capa, ¿cierto? Y está a cargo de un estacionamiento. Y te dice, no estacione ahí. Y tú te molestas. Hay algunos que son Barça, está claro, ¿cierto? A mí me ha tocado que me han dicho, ¿va a estacionar? Sí, son 5 lucas. Ya. ¿Sí? Varias veces. Ven el auto. ¿Sí? Pero hay gente que está en un lugar y alguien le designó y lo dejó ahí como autoridad y cuida los autos y todo eso. Esa persona también es autoridad. ¿Es autoridad? No, pastor, sí es autoridad. Dios lo reconoce así. ¿Cómo ves a las personas? Que dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta idea se basa en el principio de que Dios como soberano del universo ha delegado parte de la autoridad a los gobiernos humanos para atender al orden y la justicia que la sociedad necesita. Por eso nosotros tenemos que ser personas que tengan un deber cívico. A mí no me importa si total Dios va a poner la persona, yo no voy a votar, no pesco. No, tiene que usted estar informado, tiene que votar, tiene que elegir las autoridades. Cuando una persona dicen, hay un político, claro, hay personas que trabajan en la política, pero cuando es elegida esa persona ya es una autoridad política. Y hasta ahí te llegó porque Dios te está diciendo tienes que someterse a esa persona. Por eso a un diputado le dicen, o a un senador, los honorables. Entendámoslo, pero estamos tan ensuciados en nuestros sentimientos, en nuestra mente, con tanta mala noticia, con tanta mala onda, que no solo en los canales de televisión, en las redes sociales, etcétera, que nosotros miramos de la misma forma a aquellos que nosotros debemos mirar como autoridad. Y esto es serio, porque nosotros como iglesia queremos impactar, queremos crecer, queremos que la gente conozca a Cristo y nosotros no nos interesa conocer lo que Dios dice. Si el no estar aquí recibiendo estas instrucciones del cielo es que no me interesa lo que Dios dice. Me interesa a Dios porque me va a llevar al cielo, pero no me interesa lo que Dios dice. Yo les decía el domingo, es súper delicado. Si yo no me sé relacionar con Dios, es delicadísimo. Porque yo en algún minuto me voy a relacionar con Dios de mala manera. Alguien me va a enseñar a relacionarme con Dios de mala manera. O que Dios se relaciona conmigo de una forma extraña y voy a terminar siendo un religioso. Y alguien me va a decir, mira, si tú haces las cosas bien, si tú eres correcto, si tú eres una persona noble, te va a ir bien en la vida. Y tú dices, yo he hecho todo eso y me ha ido más mal. ¿Sí o no? Porque la Biblia nunca te ha dicho eso. Dice, si mi pueblo se humillare y me buscare. Eso dice la Biblia. No dice que tú seas la persona buenita, buenita. Y a veces está el que era malito, malito, y es mucho más bendecido que tú. Y termináis con envidia.
Yo nunca he hecho este pecado, el hermano mayor. Yo nunca he hecho esto otro, y a mí nunca me han matado el becerro gordo. Nunca me han puesto un anillo, nunca me han puesto ropas nuevas. ¿Por qué? Porque no entendí la Escritura. Tienes que entender, pero primero tienes que recibir instrucciones de Dios. Bendito sea el Señor. No puedes frustrarme a mí siendo yo tu pastor y diga, el pastor Rodrigo es mi pastor. No, él aquí, acá, aquí, esto otro, como decían los jóvenes la otra vez, no, es bacán por esto otro. ¿Y a dónde están? A mí me interesa que ellos reciban lo que les tengo que dar, porque es Dios el que les tiene que dar de comer, y eso sí valida. El resto son palabras que se las lleva el viento. Por eso yo le bendigo, porque usted está aquí, porque está escuchando las instrucciones de Dios. Daniel 20:21 en el Antiguo Testamento decía lo mismo de otra manera. Decía, Dios pone reyes y quita reyes. Es Dios el que lo hace, Él el que la lleva. Ahora vamos más profundo. El gobierno tiene un papel de vengador. ¿Qué? Un papel de venganza. En este tiempo, el sistema judicial es una mano larga, ¿cierto? La larga mano de la ley, decía, ¿cierto? El largo brazo de la ley. Un día te va a agarrar. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Explica la palabra en Romanos 13 que el legislador lleva la espada para castigar al que practica lo malo. Y la espada simboliza el poder del gobierno para castigar a quien viola la ley, incluso en casos extremos. No acá, antes era así, la ley capital. Se le quita la vida a la persona. En Estados Unidos todavía existe la pena de muerte. Génesis 9:6, Génesis, al principio de la Escritura, dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Después esto evolucionó y aparecía un señor llamado el vengador de la sangre. Y si tú habías matado a alguien, tenías que arrancar a una ciudad de refugio porque iba a salir alguien a buscar para matarte. Un Highlander con una espada iba a salir a buscarte. Bueno, hoy día la justicia funciona de esa manera. Pastor, pero yo no creo en la justicia no salva a nadie. Pero crea en la Biblia. Si yo no estoy hablando de la realidad que nos toca vivir a nosotros en Chile, estoy hablándole de la Escritura. Y en base a la Escritura, nosotros vamos a dar cuenta no a nuestro gobierno, a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 12, 17 y 19 nos exhorta a los creyentes a no tomar venganza por sí mismos, porque la venganza es del Señor. Y Pablo, en la intertextualidad que está ahí en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en la Torá al principio, en el Pentateuco, Deuteronomio 32, 35, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Pero la justicia opera como un brazo de venganza de Dios sobre todos los seres humanos que hacen lo malo. Entendamos que Dios está detrás de esto. La función del gobierno como ejecutor de la justicia libera a los individuos de las necesidades de ellos buscar venganza. Hay un sistema judicial porque, claro, yo puedo estar movido a ira y quiero vengarme y quiero una vendetta, ¿cierto? Y pasó algo, mataron a un primo, pasó tal cosa, pero ese que lo mató era un narco que no usa pistola, usa ametralladora. ¿Va a ir usted a buscar venganza? Entonces aquí aparece el brazo de la ley que viene a buscar venganza por usted. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Eso está diciendo Pablo. Por eso te demanda otro punto importante, la sumisión a la autoridad civil por razón de la conciencia. Pablo también aborda el motivo detrás de la obediencia a las autoridades. Romanos 13:5 dice, por tanto, es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Porque mi conciencia me dice que eso está malo y no lo debo hacer. Mi conciencia me dice que debo obedecer porque Dios puso a esa persona ahí.
La obediencia no debe ser algo como una idea abstracta. No debe ser algo para evitar el castigo. La obediencia no debe ser algo para asegurar mi futuro. La obediencia debe ser porque sencillamente yo amo hacer la voluntad de Dios. De nuevo se lo digo, la obediencia se debe a que yo amo hacer la voluntad de Dios. ¿Soy consciente de eso todos los días? Este principio se aplica en cualquier situación, situaciones cotidianas, diarias. Aunque no haya autoridad visible vigilando, los cristianos debemos obedecer las leyes, porque es una forma de honrar la autoridad que Dios ha establecido. Es decir, tener la conciencia de que mi Señor siempre me está mirando. Son las 2 de la mañana, no pasa ningún auto, luz roja, paso, no paso, paso, no paso. ¿Sabe que los extranjeros dicen, ustedes son los únicos que hacen eso? Somos respetuosos como chilenos y ahí esperamos. Y dieron la verde y pasamos. ¿Y por qué? Podría haber pasado con luz roja si no venía nadie. Pero no corresponde. Hay una conciencia. Ahora, hay un límite también de la obediencia, en este caso hacia el gobierno. Pablo enfatiza la importancia de la sumisión a las autoridades y reconoce que hay límites. Cuando las autoridades humanas ordenan algo que Dios prohíbe o prohíben algo que Dios ordena, los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando llegó la pandemia, ¿cómo era la cosa? Hay que cerrar los templos. Y partieron ahí los movimientos. La resistencia. ¿Qué hay a resistir? Eso es antibíblico. Hay que someterse. Estaban todos los argumentos. Y de ahí aparecen los más gnósticos y dicen, la pandemia, Bill Gates hizo esto. Y la iglesia empezó a hablar puras cabezas de pescado. Espero que usted no haya estado ahí escribiendo cosas. Y todos creyendo eso, y no, que esto, y la Agenda 2030, y aquí, No, el bicho existía, y a los que nos dio, casi nos mató. Gracias al Señor que obedecimos. Gracias al Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos tomaron este versículo para tener abierta la iglesia. Se metían en tremendos problemas. Cuidado. A los apóstoles se le ordenó no predicar más en el nombre de Jesús. Y ahí ellos dijeron esta frase. Eso está en Hechos 5:29. Perdón, pero no nos vamos a quedar callados. Es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Este límite es crucial en situaciones donde el gobierno se vuelve opresivo contra la iglesia, donde el gobierno se vuelve inmoral, como nos ha estado pasando. ¿Cierto? Aquí están todos los hermanos. Llegaron todos los hermanos. ¿Por qué dice así, pastor? Es que ahora hay que decir así, por la ley del género. Por favor. Por favor. El Estado comienza en un minuto a un tema ideológico y ahí tenemos que tener cuidado. Ahí llega el límite. Mire, algo súper importante. Este tipo de desobediencia se tiene que hacer con respeto y dignidad. ¿Qué me van a decir a mí? Si ellos son políticos y se roban la plata y las fundaciones y el caso Polisi, ¿qué me van a mandar a mí? Cuidado. Pueden estar diciéndote algo que fuera contrario a Dios, pero tu actitud es con respeto y dignidad. Y no con ese respeto, Julio, con respeto, no. Con respeto interior, desde tu conciencia. La responsabilidad de pagar impuestos. La responsabilidad de respetar a las autoridades. Pablo aborda la cuestión de los impuestos de una manera muy hermosa. Dice, pues por esto también pagáis impuestos,
porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honor, honor. O sea, no es solo dinero esto, es respeto y es honor, es honra. Esto corre también para las autoridades de la iglesia. Respeto, honra. Pagar los compromisos que tú debes tener con el Señor. Respeto y honra. No es solo respetar, es honrar. Esto te lo dice la Escritura, no te lo estoy diciendo yo. No estoy buscando que usted me rinda pleitesía. Yo estoy diciéndote, esta es la actitud de un cristiano. La actitud que yo también debo tener con otros ministros de Dios. La razón detrás del pago de impuestos es que los gobernantes están sirviendo a Dios. Jesús enseñó en Mateo 22, 21 este principio que le hablaba delante. Dad a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los cristianos debemos cumplir nuestras obligaciones en el trato con las autoridades, en las obligaciones fiscales, el respeto, la honra. Pero ya cerrando, te quiero decir que nosotros necesitamos buscar siempre un equilibrio. Entre obediencia y fidelidad de Dios debemos tener un equilibrio. Eso es evangelio, equilibrio. La balanza justa, la balanza correcta. Los cristianos viven una tensión entre ser ciudadanos del reino y ciudadanos de un país terrenal. Estamos en eso. Diga conmigo, levante la manito, diga conmigo, Señor, enséñame a vivir en ese equilibrio. Permanentemente vivo una tensión entre el reino de los cielos y ser ciudadano de este país. Mire, esta dualidad implica ser buenos ciudadanos en ambos reinos. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos chilenos los que vivimos acá. Por lo tanto, no podemos contradecir las leyes divinas ni tampoco las terrenales. La única excepción a la sumisión a las autoridades humanas es cuando ordenan algo que está directamente en contra de Dios. Y en estos casos debemos seguir los ejemplos que vimos de los apóstoles. Es fundamental la proclamación del Evangelio para que haya una transformación moral en la sociedad. El papel del gobierno es mantener el orden público y no va a transformar a la gente, no va a transformar a la nación. Las leyes civiles pueden restringir la maldad, sancionarlas, castigarlas, pero solo Dios puede cambiar los corazones. Solo Dios puede cambiar los corazones. Él puede transformar a una persona en su moralidad, en su espiritualidad. Y la sociedad se transforma en ese momento en un resultado de la predicación del Evangelio. ¿Sabe cómo se llamaban los apóstoles? Los que trastornaron el mundo. Con el querigma, la locura de la predicación. Las esperanzas de una nación no residen en sus políticos o en sus leyes, residen solamente en Jesucristo, quien es exaltado a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Solo reside en Cristo. Y concluyo diciendo, Pablo enseña que el gobierno es una institución divina destinada a mantener el orden y la justicia. Los cristianos deben someterse a las autoridades por razones de conciencia, deben pagar impuestos y deben respetar a los gobernantes. Sin embargo, esta obediencia tiene límites. Cuando las leyes humanas están en conflicto contra la ley de Dios, los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia y el respeto hacia las autoridades no deben basarse en la percepción personal de su integridad o competencia, sino en el reconocimiento de que la autoridad de esa persona, esa autoridad civil, solo proviene de Dios. Dios lo tiene ahí, les guste o no les guste. Y hoy día tenemos que todos pedir perdón por lo malo que hemos hablado de las autoridades y de nuestro presidente, y debemos dejar de hacerlo, porque lo dice la Escritura. Debemos honrarlo. Sin embargo, esto no va a eximir de la responsabilidad de las autoridades, porque ellos también darán cuenta a Dios. ¿Sabe? También van a dar cuenta a Dios. En medio de estos desafíos debemos recordar que
que nuestras vidas están en las manos de Dios, quien es soberano sobre toda autoridad. Todas nuestras vidas están en las manos de Dios. No lo que pasa aquí en la iglesia, tu vida diaria. ¿Sabe por qué se ha frenado un poco el culterío? ¿Por qué tanto la iglesia evangélica tenía tantas reuniones y tantos cultos y tenía una vida de iglesia muy cerrada y no tenía contacto con la gente? Porque comenzaron a hacer una vida incluso fuera de los conceptos de las leyes de Dios. Muchos hombres de Dios creyeron que ellos debían darle instrucciones para vivir. Pero yo te estoy diciendo que la Escritura dice que debemos buscar un equilibrio. Y el equilibrio viene desde la dirección de Dios y la dirección del gobierno que nos toca vivir. Tus jefes en el trabajo son autoridad. Las personas que Dios ha puesto en autoridad no solo son gobernantes, son personas que cumplen funciones también y debemos respetarlas. Amén. Póngase de pie. Vamos a agradecer al Señor.